terrorismo y COVID-19. Uno de los temas que más polémica está suscitando en esta pandemia es el conflicto entre la libertad individual y las medidas coercitivas para favorecer la salud pública. Este conflicto a veces se enquista bajo prejuicios ideológicos, pero más razonablemente conviene verlo como la necesidad de llegar a un equilibrio o a un acuerdo entre ambos bienes morales, puesto que ambos, libertad y salud, responden a una necesidad valiosa de toda sociedad justa y democrática. Partiendo del supuesto de que las medidas de salud pública implican necesariamente cierto paternalismo, porque no se puede proteger la salud de todos, por ejemplo, evitando la mortalidad de los más vulnerables que produce la infección de un virus sin inmiscuirse en la salud de cada uno de nosotros como posibles transmisores de ese virus, la cuestión moralmente relevante es saber cuál debe ser el límite de ese paternalismo para no socavar la libertad y la autonomía de las personas, que son un principio ético y jurídico fundamental de nuestra sociedad. Las medidas de salud pública, tomadas desde el comienzo de la pandemia, han provocado un conflicto ético entre el respeto a la libertad individual y el logro del bien común. En este caso, la protección sanitaria de la población, y particularmente de los más vulnerables a los efectos más severos de la COVID-19. Este tipo de conflicto ético es habitual en las acciones de salud pública y está bien documentado en la literatura sobre bioética y ética de salud pública. Y consiste en limitar la libertad individual durante un periodo de tiempo corto, permitiendo así a los gobiernos impedir o controlar la libertad de movimiento y de reunión, requisar bienes y servicios, cerrar instalaciones públicas y privadas, y tomar medidas vinculantes que normalmente se verían como infracciones de los derechos fundamentales. Lo que ha añadido la situación actual de excepcionalidad es una especial preocupación por una limitación profunda de la libertad individual y la previsión de que esta limitación se alargue en el tiempo, al menos hasta que se alcance la inmunidad comunitaria, y termine de ese modo erosionando el valor de la libertad personal en nombre de la seguridad contra la enfermedad. El confinamiento y el distanciamiento físico han sido hasta ahora las políticas que más han restringido la libertad personal, pero otras medidas complementarias a esas se han puesto sobre la mesa, como el control de los movimientos de la población a través de los móviles, el carnet de inmunidad, los test diagnósticos y la vacunación obligatorios, la prohibición de difundir noticias falsas sobre la pandemia, etc. Medidas, todas ellas, que ponen en riesgo derechos y principios éticos y democráticos consolidados en nuestra sociedad, como la privacidad, la confidencialidad, la autonomía, la libertad de expresión y la ausencia de discriminación. El equilibrio entre el respeto escrupuloso a la libertad individual y una protección eficaz de la salud comunitaria no es fácil, sobre todo ante una pandemia nueva y rodeada de una buena dosis de incertidumbre científica. Sin embargo, en una sociedad democrática y plural como la nuestra, hay que esforzarse para encontrar en todo momento el punto óptimo de ese equilibrio, con la ayuda imprescindible de todos los actores sociales implicados y de los procedimientos democráticos que son la garantía del respeto a los derechos fundamentales, entre los que están la libertad, la igualdad, la solidaridad y la seguridad. Así pues, parto de la base de que la libertad no es nunca contraria al bien común, sino parte indispensable de él, y de que en nombre de la seguridad no se puede restringir todo tipo de libertades sin una justificación pública y democrática. Por tanto, las medidas de salud pública que tengan como fin la protección y la seguridad sanitaria de la población siempre deben tener presente el máximo respeto a las libertades individuales. Para alcanzar este fin, es bueno recordar que las políticas de salud pública sobre la COVID-19 tienen que justificarse teniendo en cuenta lo siguiente, que su objetivo debe ser realmente la mejoría de la salud de la población, que deben perseguir la eficacia en el logro de ese objetivo, que las cargas impuestas a la población deben ser públicamente justificadas, comprendidas y aceptadas por parte de todo aquel que está o estará afectado, que estas cargas deben minimizar o, en su defecto, buscar alternativas, que las cargas y los beneficios deben estar equilibrados, y que todas las medidas de salud pública, a pesar de que persiguen un bien colectivo, se deben implementar con una distribución justa de riesgos y beneficios entre la población, sin discriminación social y atendiendo prioritariamente a las personas con mayor vulnerabilidad social ante la enfermedad. Además, cabe mencionar que es fundamental que los responsables de las decisiones públicas sobre las medidas tomadas, así como todos los que han participado de ellas, se sometan a un rendimiento de cuentas obligado en toda democracia. Complementariamente, hay que añadir una serie de consideraciones éticas que deben tenerse en cuenta en la gestión de esta pandemia. Primera,
La intervención coercitiva en nombre del paternalismo para proteger a individuos que responsablemente asumen riesgos personales que no ocasionarán un daño a nadie más, por ejemplo, no supondrán un riesgo de contagio para terceros, puede llegar a ser una ofensa y una falta de respeto a estas personas. Estas intervenciones son muy difíciles de justificar en una sociedad democrática y plural, y no deben confundirse con las medidas no paternalistas de protección de contagio a terceros. Por otra parte, resultaría igualmente injustificado una medida coercitiva discriminadora, como el confinamiento obligatorio únicamente para personas autónomas que pertenecen a grupos de especial riesgo a la COVID, como ancianos mentalmente competentes. Segunda, una sociedad comprometida con la libertad individual debe asumir también la responsabilidad personal, que es su otra cara inevitable. Resultaría contradictorio proteger institucionalmente la libertad individual y no poder exigir a los ciudadanos, a cambio, que hagan un uso responsable de la misma, no solo para no hacer daño a los demás, por ejemplo, tomando las medidas de protección individual pertinentes para no contagiar a terceros, sino también para tener comportamientos solidarios con los más vulnerables y los más afectados por la enfermedad. Ante esta pandemia, los gobiernos deben fomentar las virtudes ciudadanas de la solidaridad, la empatía y la compasión como parte de los deberes cívicos imprescindibles que cohesionan una comunidad decente. Tercera, la mejor forma de asegurar la protección social y sanitaria ante esta pandemia y las que pueden venir en adelante es con un fortalecimiento inaplazable del estado del bienestar en todas sus áreas básicas: el sistema sanitario, el sistema educativo, los servicios sociales y la protección económica y social de los más desfavorecidos. La libertad siempre conlleva riesgos, y en una sociedad democrática, un estado del bienestar fuerte es la mejor manera de proteger a la población contra estos riesgos. Cuarta, no puede haber un verdadero respeto a la libertad individual si no se garantiza también la equidad en el acceso a la atención sanitaria que requiere la pandemia, incluidos los test de diagnóstico, los tratamientos médicos y la vacuna. Quinta y última. Finalmente, además de los riesgos sociales y económicos, debemos estar atentos para protegernos de los riesgos para la libertad individual a medio y largo plazo que se pueden derivar de las consecuencias de esta pandemia, de los cuales destaco tres. El primer riesgo es que algunas medidas excepcionales adoptadas en el contexto de la emergencia por la COVID-19 se incorporen eventualmente en la legislación ordinaria, consolidando restricciones de libertades más allá de su justificación. El segundo riesgo es que los gobiernos o la sociedad aprovechen esta crisis sanitaria sin precedentes para reforzar o instaurar una política de vigilancia y control de la ciudadanía. Hay que invertir en una mejor y más eficaz vigilancia epidemiológica, pero no en la de todo tipo de comportamientos individuales. Esto es particularmente importante en un futuro próximo, con una fuerte presencia de la inteligencia artificial, también en el ámbito de la salud. El tercer riesgo es que el miedo y el deseo de seguridad puedan cambiar el valor que los ciudadanos dan a la libertad. Esto podría llevar a un aumento de las preferencias ciudadanas por la autoridad de un líder, como sustituto de una ética de la deliberación democrática. Es responsabilidad de todos, pero especialmente de los políticos, luchar contra estos riesgos, cuya materialización sería incompatible con la democracia. Muchas gracias.